Uno de ustedes. Apagarlo, hermano, ese apagarlo, pásate para ahí. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 17. Es que ya me está molestando a mí ese. Me estoy entapeando. A algunos les cae bien, a otros les cae mal, ¿verdad? Así es que ¿ya lo tiene? Romanos 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Leámoslo otra vez y vea, entienda ese verso. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gálatas capítulo 3, verso 29. Gálatas 3, verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según las promesas. Capítulo 4 ahí de Gálatas, verso 4, verso 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Este día vamos a estar hablando de las herencias. Las herencias. De ello vamos a estar hablando, y según lo enseñado, según lo que el apóstol Pablo enseña, todos los hijos de Dios son herederos. No habrá un tan solo hijo de Dios que no herede. Ahora, lo que necesitamos saber es que hay diferentes herencias y que cada una de estas las recibirán los hijos que califiquen según su edad o desarrollo espiritual en Cristo. Si notamos bien claro el primer verso que leímos en Romanos 8, verso 17. Vea ahí muy claro que los herederos tienen que ser semejantes a Cristo. ¿Cómo? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí está: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los que van a heredar de acuerdo al desarrollo que ha habido en sus vidas de Cristo. De acuerdo al desarrollo que ha habido en Cristo Jesús. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de las herencias. Y hay 5 herencias que dentro de este grupo de herencias hay muchas más. Y les menciono las 5 que hay ahorita señaladas. Una es, comenzando por la salvación. 2, la vida eterna. 3, la tierra. 4, el gobierno de la tierra. Y 5, el reino de Dios. Esas son 5 herencias que dentro de ellas se implican muchas más, pero las tomamos a ellas como las principales, y luego en el desarrollo de ellas, ahí encontramos muchas que hay en ellas. Y comenzamos a ver una de ellas. ¿Cuál es la primera? La salvación. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1,
encontramos una que es la salvación. Son dos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán, ¿qué dice? Herederos de la salvación. No son dos espíritus ministradores enviados para hacer servicios a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, vemos, amados, que la salvación es una herencia. Es una herencia. Ese verso está hablando acerca de los ángeles, que haya servicio de aquellos que van a ¿qué? A recibir como herencia la salvación. ¿Qué significa ser salvo? Ser liberado de la ira de Dios y condenación eterna. Ser liberado de la ira de Dios y de la condenación eterna. Todos aquellos que reciban la salvación como herencia son liberados de la ira y no irán a condenación. No irán a condenación, han sido salvos. Y la salvación en las vidas de las personas está en un proceso. No está. La salvación está en un proceso de la vida. Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? El hombre lo creó, Dios lo creó al hombre salvo. ¿Tenía necesidad el hombre de ser salvo? No, era salvo. ¿Cuándo surgió la salvación para el hombre? Cuando el hombre se cayó, cuando el hombre sucumbió, cuando el hombre entró en esclavitud, cuando el hombre perdió lo que Dios le había dado. Hasta entonces hubo la necesidad de la salvación. Mientras no había necesidad de la salvación, porque el hombre ya había sido creado libre, sin condenación, sin castigo. Entonces fue necesario que hubiese un Salvador. Y ese Salvador es mencionado desde la primerita vez en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y en el verso 15. Ahí se menciona la primerita vez la salvación. Que iba a venir. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre ti. Le está hablando a Satanás. Y la mujer. Entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya.
esta te herirá en la cabeza, hablando de Jesús, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está hablando en una forma profética de lo que iba a hacer Jesús al venir. Cuando Jesús viniera, iba a haber las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente de Satanás, una peleando en contra de la otra. Pero Jesús, como la simiente de Dios, venía para darle en la cabeza a Satanás, pero la simiente de Satanás le iba a dar a la simiente de Dios. ¿A dónde le iba a dar? En el calcañar. Para poder ser liberado de parte de Satanás, Dios tenía que enviar a su Hijo a liberarnos. La salvación nos habla de libre o de libertad, de la ira de Dios y condenación. Ser salvo significa que por la gracia y la misericordia de Dios no iremos al infierno. Esto es un don gratuito dado de parte de Dios, pues las recompensas son otorgadas por labor o obra o servicio prestado a Dios. Esto nos habla de que la salvación es algo que Dios regala a quienes, a todos aquellos que creen y que reciben al Señor en su vida, pero que estos tienen que caminar hasta el final. Estos tienen que caminar hasta el final. Veamos en 1 Corintios capítulo 3, verso 8 y el verso 14. 1 Corintios capítulo 3, verso 8. Estamos viendo la primera parte de lo que es el regalo de la salvación como una de las primeras herencias que el hombre comienza a recibir en esta tierra, pero va a ser terminada de recibir delante de Dios en aquel día. Ahora veamos que los que van a recibir herencia son por laborar, por trabajar. Dice el verso 8: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a ¿qué? A su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dice el apóstol: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica, ¿qué es lo primero?
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego serán reveladas, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí estamos viendo la salvación, que al principio de recibir a Cristo es un regalo, pero las personas tienen que vivir salvos ¿cada cuánto? Todos los días. No que ahora ya recibí la salvación y mañana chupar, mañana mujeriar, mañana trasnochar, mañana... No, si soy salvo, dice la gente. No, no es así. ¿Qué dice Mateo? El que recibe la salvación puede perderse. Claro que puede perderse. ¿Quién es el que se pierde? La persona que recibe la salvación, porque no vive salvo. Nunca vamos a decir que la salvación se pierde. No, se pierde. ¿Quién es el que se pierde? La persona. Al final la persona va a ser, bueno, y que no fui salvo, le va a decir esta persona al Señor, si fuiste, pero no viviste salvo todos los días. No la mantuviste. Veamos Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24. Se han levantado un gran montón de maestros enseñándole a las personas, diciéndole la salvación no se pierde, y ellos tienen razón, sino que el que se pierde es el que recibe la salvación. Pero ellos lo que le están diciendo a la gente, mire, cuando le dicen eso, le están diciendo a la gente, viva como usted quiere, ya es salvo. Viva, ¿verdad?, como usted desea, ya es salvo. Eso no es verdad. Esos son falsos maestros, enseñándole a la gente que pueden hacer lo que quieran, puedan ir a donde quieran, pueden estar a donde quieran, pueden estar haciendo lo que quieran, pero en el momento de la salvación, ahí estarán ellos. Eso no es verdad. ¿Qué dice el verso del 10 en adelante? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a qué? A muchos, diciéndoles que no es así el evangelio, que el evangelio recibiendo es demasiado cuadrado. ¿Quién dice que usted no puede hacer esto? No, vaya, haga esto y lo otro, usted está seguro. Esos falsos profetas vienen del mero infierno, engañando a la gente para que no sean salvos.
engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13. Mas el que persevere, ¿hasta cuándo? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De la predicación del evangelio. Bueno, para mantener la salvación en la vida de nosotros, hay que caminar sin vacilar en nuestra propia vida, en nuestra fe. Hay que mantener nuestra fe hasta el final. ¿Qué final? El final de nuestra vida, hasta donde nosotros lleguemos sobre esta tierra. Si tú y yo hemos vivido firmes en la salvación desde que recibimos a Cristo hasta nuestro final de nuestra vida, ahí está, ¿qué? Segura la salvación. Pero si esta persona ha andado cabizbaja y ahí caminando mal, hermanos, las cosas estarán mal eternamente para las personas. Aunque haya habido un falso profeta, falso maestro, va a tener problemas. El apóstol Pablo, ¿quién dice esto? Esto lo dice el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios. Verso 1 y 2. Y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mira. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, ¿creísteis en qué? En vano. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Que, amados hermanos, el inicio de la vida de cada cristiano es muy bonito, es muy emotivo. El que recibe a Cristo se motiva mucho y todo, y eso está bueno, pero esa motivación debe de permanecer hasta el final.
hasta finalizar nuestra vida sobre esta tierra. Esa motivación tiene que ir subiendo día tras día, tras día, tras día. Pero a algunos, ¿qué les sucede? Algunos se desinflan. ¿Y qué sucede? Ay, es que no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, es que ¿recibiste al Señor? ¿Recibiste la vida cuando creíste en el Señor? Porque no puede la persona estar ahí en una condición desinflándose a cada rato, como que son llantas de carro. Las llantas de carro son las que se desinflan con el tiempo. Si no se han pinchado con el tiempo, ya les bajó el aire y ya están un poquito bajas. Hay que calibrarlas y volverles a echar aire. Pero el cristiano debe de mantener su marcha y ir creciendo, creciendo hasta llegar al último día de su vida. Hasta llegar al último día de la vida. Entonces, recibimos la salvación, pero ¿hasta cuándo la vamos a recibir en forma completa? Hasta que estemos en la eternidad. Bueno, muchachos, aquí está. Viviste para ser salvo y eso es lo que tiene, pan, la salvación. Perseveraste hasta el último día. Toma. Es por eso que yo ya cuando voy a vela o estoy en vela ya me evité de andar diciendo que el que está muerto es salvo y está en la eternidad con el Señor. ¿Por qué? Porque el único que sabe eso es Dios, máxime si en la vida de esta persona ha habido duda en su caminar. Si yo conozco verdaderamente la vida de aquella persona y conozco su caminar y su actuar, porque el árbol se conoce por el fruto, entonces, pero si lo he visto ahí caminar a tientas y a ciegas y ahí que ratos arriba, que ratos abajo y que no se puede señalar al que está ahí en la caja que está allá con Dios, porque es un problema. Entonces hemos visto que se recibe la salvación. Veamos un verso que viene ahorita ahí para que usted, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30. Este verso nos habla hasta el último día en el cual la salvación se culmina. Hay otro verso más que está ahí en Romanos 8. Lo vamos a ver también. Y dice
Efesios capítulo 4, verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Para el día de la redención. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuándo será el día de la redención? Romanos capítulo 8. Verso 19. Por en el ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias de ¿qué? Del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos redimido el espíritu. Nosotros tenemos redimido nuestra alma. Pero nos falta algo que todavía no se ha terminado. ¿Y cuál es? Nuestro cuerpo. Entonces, cuando eso termine, entonces la culminación de la salvación se efectúa en las vidas de nosotros como hijos de Dios y salvos. Pero imagínense que vivamos en esta tierra y que los últimos días de nosotros sobre la tierra han sido los últimos días más malos que hemos vivido, y quizás estamos viviendo rechazando a Dios, insultando a Dios, diciendo que por qué no hace lo que nosotros queremos. Y el Señor está diciendo: hijo, no me permites terminar la obra en tu cuerpo. No me dejas redimir tu cuerpo. Lo último que será redimido en la vida de nosotros será el cuerpo, si permitimos. Porque hay muchos de nosotros que a nuestro cuerpo no le ponemos freno, lo dejamos libre, que él haga todo lo que quiere. Ay, es que este cuerpo tiene que ganar, ¿verdad? Vamos a meternos allá a los meseros o a dónde, ¿verdad? Alguna disco. Ay, es que este cuerpo tiene ganas de, ¿verdad? Ay, y con una no peco, me la he hecho. Ay, es que este cuerpo, ¿verdad? Me decía una persona: hermano, por favor, déjeme que eche mi última canita, por favor. Y yo le decía: ¿y yo qué tengo que ver en eso? Si vos lo querés hacer, hacerlo. ¿Qué tengo que ver yo en eso?
Y después entonces me arrepiento y voy a estar en la iglesia. Bueno, y gloria a Dios que está, ¿verdad? Yo no veo el caminar de ella, pero cuando converso está, ¿verdad? Hermano, a la vida nosotros le debemos de poner restricciones, disciplina. Si tu cuerpo tú no le pones disciplina, él va a querer hacer un montón de cosas. ¿Por qué tienen problemas los jugadores de fútbol? Cuando son indisciplinados y los tienen concentrados y ellos se saltan el cerco y los sacan de los equipos de la selección, porque ellos no quieren estar sujetos ahí. Un jugador de fútbol no puede, antes, faltando 3 días para su evento de fútbol, ese jugador tiene que ponerle a sus deseos freno. Aunque ahí ande la esposa, anden los hijos, y tiene que ponerle freno. Porque si no, el día del juego ese hombre no va a dar todo lo que necesita, no va a tener las energías. Así también nosotros como hijos de Dios. ¿Quiere ver cómo le ponía freno el apóstol Pablo a su vida? Veámoslo pues. Primera de Corintios capítulo 9. Ay, ¿verdad? Yo pensé que no me iba a detener mucho hablando de lo que era la salvación, pero ya me vinieron un montón de versículos. Primera de Corintios capítulo 9. ¿Ya lo tiene? Ahora el verso 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Ha comenzado usted la carrera de la salvación? ¿Cómo debe de permanecer su vida? Desde que hemos iniciado, comenzamos en un pasito, ¿verdad? En un pasito. Bueno, y de ahí en otro pasito, y de ahí otro pasito, y de ahí, o sea, de modo de que cada día le tenemos que ir acelerando, 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 acelerando. Despacito van subiendo las revoluciones. Aunque uno comience con un carro a caminar y desde un principio lo acelere y esté allá donde el carro no va, aunque esté bien acelerado, no va a correr, porque las velocidades tienen que ir una a una y las revoluciones del carro tienen que ir subiendo una a una hasta que el carro agarre la velocidad que es necesaria de acuerdo a lo que lo lleva acelerado. La vida cristiana es así. Entonces el apóstol le está diciendo: corred, mire, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene.
Vea, pues todo el que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amado, ¿quieres tú recibir? Tome, aquí está su salvación y aquí está su premio por ello. Todo aquel que no vive disciplinadamente en esta vida, sino que le da lo que quiere, hace lo que quiere, al final no va. ¿Por qué? Porque no vivió una vida disciplinada. Así que, ¿qué dice él? Verso 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo. ¿Qué golpeaba él? Sino que golpeo mi cuerpo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldos para otro, yo mismo venga a ser, ¿qué? Hay eliminación, hermano. ¿Y qué es ser eliminado? Sacado, expulsado, echado, dejarlo afuera. ¿Por qué? Por no golpear. ¿No golpear qué? Nuestro cuerpo. Mire, busque un día de la semana para golpear el cuerpo, hermano. Busque una piedra bien grande y dese en contra de ella. Vea qué es lo que tiene bien grande y que necesita quebrársele, ¿verdad? Dese en contra de una piedra. Eso no es así, ¿verdad? Sino tratar nuestro cuerpo de ponerlo bajo. Nosotros, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que en nuestro cuerpo no podemos dominar. Nuestros pensamientos, nuestra mente. Es eso lo que usted tiene. No puede dejar de ver televisión usted en la semana. No puede dejar de ver las películas de las noche en el canal 6. No sé, ahora ya nadie mira el canal 6, ¿verdad? Todos tienen cable ahí para ver los de otros. Pobrecito el canal 6, ¿verdad? Hermano, yo sí puedo, fíjese. Ahora ni los domingos ando viendo televisión ya. Ya no. Aquel programa que le gusta a alguien ahí, de los que estaban presos y se escaparon. Antes me gustaba verlo, ahora ya no. Ya no son mi atención. ¿Verdad? Ahora ya no. Ahí me voy para mi camita a estar descansando. Si le tengo que hablar a alguien, le hablo. Y si no, ahí me estoy, ¿verdad? Viendo para el techo de la casa. Poner, ¿cómo? Ponerle freno a nuestra vida. Pongámosle freno. Porque si no le ponemos freno nosotros a nuestra vida, aunque hayamos hecho todo lo que hayamos podido hacer en el nombre de Cristo, al final, ¿cómo vamos a quedar? Muchos pueden dar hasta su vida haciendo obra, pero si al final de su vida esas obras que se hicieron, alguien puede decir, ¿acaso no las hice? Pues
No, usted no hace nada. El que lo hace es Dios. Y como ya lo hemos mencionado, Él puede usar a cualquier manguera. Él puede usar a cualquier botella, ¿verdad? Llenarla de algo y alimentar. Pero luego, ¿qué le sucede a esa botella? ¿Qué le sucede a ese envase? Es tirado a la basura y va a parar al reciclaje. Entonces, así al final podemos ser nosotros. Por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestra ¿qué? Salvación. Bueno, viene otro versículo más. Hebreos capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Hebreos. Y lo que estamos oyendo, escuchando el día de ahora, de eso nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, verso 1 y 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El que no le da atención, el que no le pone diligencia en lo que oye, el resultado puede ser la segunda parte del verso. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o recibió justo castigo, ¿cómo? Oiga, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. No descuidemos una salvación tan grande, porque los que cuidan una salvación tan grande, hermano, es muy duro. Otro verso más. Hebreos capítulo 10. ¿Qué le sucede a los que descuidan una salvación? Es que yo no entiendo muchas veces por qué mucha gente recibe a Cristo, pero no valoran. Por eso es que cuando los predicadores decimos, ¿verdad?, recibe a Cristo, ay sí, y viene la gente y ora, este fue salvo, pero la gente no vive en la salvación. Tantos recibieron a Cristo y los reportes, y la gente solo ese día llegó y de ahí jamás se volvió a ver. Hebreos capítulo 10, de aquellos que no viven de acuerdo a la salvación, de aquellos que no viven en aquello que dicen que son, o en aquello que creen que han recibido. Verso 26 del libro de los Hebreos capítulo 10.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, mire lo que se decía, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, tenía que morir. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Vea, hermano, por favor. Hermana, vea, por favor. ¿Cuál es el aspecto, cuál es la condición de vida que debemos de tener nosotros? ¿Va a estar escuchando usted algún falso a través de la televisión o radio? ¿O usted va a estar de acuerdo con lo que Dios le da aquí? Usted ha visto de que desde que comenzamos a predicarle en este día, a enseñarle a dónde está lo que nos hemos salido de las Escrituras. Nada. Les he gritado diciéndole, como dicen los demás, que viejos y viejas. No, ¿verdad? No es necesario estarles ofendiendo para enseñarles y decirles la verdad que Dios nos enseña. No, Dios quiere que nosotros vivamos una vida correcta, que cuidemos lo primero que hemos recibido, que no descuidemos, que vivamos con disciplina, que vivamos honestamente, que veamos que aquel que dio la vida es muy grande y que yo no lo debo de defraudar. Mire, es algo bien duro, hermano. Como, imagínense si nosotros defraudamos a aquellos que nos han cuidado toda la vida, ¿verdad? Que hasta hemos sido parte de su cuerpo. Imagine los hijos siendo parte del cuerpo de su madre. Dígame, de los que estamos aquí, ¿quién no ha sido parte del cuerpo de su madre? Levante la mano. Y cómo defraudamos, ¿verdad? Tanto a esa madre como a ese padre. Aunque lastimosamente muchos no nos pudieron criar, dar correctamente lo que deberíamos de enseñar, y algunos hasta se descuidaron de sus hijos. Pero así, yo sé que hay algunos, ¿verdad? Pero esos son raros, que no participaron de los senos de su madre porque no los quisieron, y no que quisieron otra clase de seno. Pero eso no quiere decir que no haya sido parte de la vida de ella o de él. Pero si a esa madre, a ese padre los defraudamos, ¿cuántos
hemos defraudado a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Jesús. ¿Cuánto, hermanos? Piense en eso, pensemos. ¿Cuánto defraude le hemos hecho a Él? ¿Cuánto daño le hemos hecho a Él? Por no atender lo que Él nos enseña, por no atender aquello que se nos señala, nos muestra Él a través de su palabra y a través del sacrificio que Él ha hecho por la vida de nosotros. Es grande. Gloria a Dios. Dejo hasta aquí la salvación y entremos en la otra partecita. Les mencioné 5, ¿verdad? Y hemos visto uno ahorita. ¿Cuál es? La salvación. Nos faltan 4. Aleluya. Algunos creyeron que ya iba, era lo último, ¿verdad? Que iba a terminar acá. Bueno, vamos a terminar acá, pues. Hasta gozo les da, ¿verdad? Aleluya. Pónganse de pie, pues. Vamos a terminar acá. Estamos pendientes con los 4 restantes.